Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación a esta presentación, agradecer a Mónica y felicitarla por el libro y poder compartir este panel con Patricio y con Alejandro, que en realidad ellos son los que tienen algo para decir y yo vengo a acompañar a Mónica. Bueno, tengo mucho para decir con estas personalidades acá en el panel. Sí, lo que les quiero comentar es que cuando leí el texto lo leí asumiendo un compromiso militante, que me había comprometido con Mónica, de venir acá y estar en la presentación del libro, y al poco tiempo de iniciar la lectura lo empecé a sentir como un placer y me pareció sumamente agradable, profundo, llevadero, que son características o componentes que muchas veces no se logran en la lectura, de que algo sea profundo, entretenido, llevadero, amigable, de fácil lectura sin ser liviano. Me parece un texto entretenido en todo el sentido, en el profundo del término entretenido, un texto que abraza, un texto que acompaña, y que lo leí sin clave de lectura, lo leí sin tener ninguna pista que organice el enfoque que la autora le dio, ni el que yo tenía de antemano previsto darle. Y las lecturas del texto se fueron, mi comprensión del texto se fue asentando y madurando en estas horas que transcurrieron, lo leí ayer, este texto, que transcurrieron entre ese momento y y me parece que tiene algunos enfoques o algunas conclusiones que yo saco que me parecen sumamente interesantes para también pensar el presente. Yo no sé si Mónica lo habrá escrito en esa clave, pero uno escribe y después otros interpretan, ¿no? Y después no hay hechos, sino que hay interpretaciones, decía Nietzsche. Entonces las interpretaciones son las que uno tiene y con las que uno se mueve. Tal vez la autora tuvo otra intención, pero a mí me provocó en primera lectura estas conclusiones. Lo que se desprende para mí de este libro es que hay un primer texto, el de Los Venerables, que da cuenta de una suerte de utopía generada por, como decía Patricio, por los perpetradores. Hay como una utopía de construir una sociedad que es el hogar, esa incubadora de la sociedad nueva, que tiene mucho que ver con Utopía de Tomás Moro, la sociedad donde no iba a haber política, donde no iba a haber economía de mercado, donde no iba a haber religión, donde la administración de las cosas, para citar a otros autores, era el destino final de esa sociedad, que era una sociedad utópica, que en términos generales uno puede compartir la búsqueda del destino, del tipo de sociedad donde la religión no iba a ser un mecanismo de opresión, donde la ciencia iba a sustituir a la fe, donde la economía de mercado del capitalismo no iba a existir, donde la política, planteada desde un punto de vista peyorativo, no iba a tener razón de ser, y toda esa utopía que estaba fundada en buenas intenciones se concreta a partir de un genocidio, esa idea de matar al hombre para salvar a la especie, para salvar a la humanidad. Empieza a construir una idea de que los fines buscados, profundos y auspiciosos, empiezan a ser profundamente confrontativos en términos ideológicos con los medios que se buscan para la construcción de sus fines. Me parece que hay en ese texto un relato que tiene que ver con un enfoque o con una búsqueda, con una mirada, con una praxis política que el pensamiento emancipatorio, el pensamiento revolucionario, el pensamiento de izquierda en algún momento abrazó en la historia de la humanidad, en la historia reciente, y que esa utopía termina siendo apresada o condenada o desarmada por los métodos, por las formas, por el estilo, que terminan condicionándola y terminan construyendo no la sociedad soñada, sino una sociedad que nada tiene que ver con la idea original con la cual se empezó a edificar. Y también en ese enfoque
la negación de la política se ve frustrada porque empieza a haber política, porque continúa la política, porque la política no muere nunca. La política es como la ley de gravedad, ¿no? Es imposible negarla. Entonces ahí hay una dimensión que me parece que incorpora ese texto de los venerables, que tiene que ver con parte de la historia reciente, la historia moderna, la historia de la humanidad y los movimientos emancipatorios, y que a veces con cierta eficacia, a veces no, se propusieron, o nos propusimos también, porque uno de compartir o no, es parte de esa historia, esa larga historia llena de contradicciones de los movimientos revolucionarios. Se propuso hacer algo que después terminó fracasando, y que el fracaso tal vez estuvo en la esencia o en la génesis de cómo se decía poner en marcha o poner en práctica esa sociedad. La idea de construir un sueño para la humanidad, aniquilando una parte de la humanidad, tiene una contradicción en sí misma que lo hace complicado, y también por ahí hay que bucear en eso, el fracaso de esos procesos que por ahí muchos nos imaginamos a quién refiere en esta mirada. Con respecto a ese texto, también quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces se condicionó o se puso en tela de juicio o se hizo un juicio excesivo, a mi gusto, acerca de ciertas prácticas políticas o ciertos métodos políticos o ciertas herramientas que se utilizaron en un momento determinado de la historia para construir un tipo de sociedad determinada, y a veces el abuso en la crítica o en la condena a esos métodos terminó poniendo en tela de juicio la búsqueda de generaciones, que era una búsqueda genuina, una búsqueda profunda, y también una búsqueda donde no había muchas herramientas al alcance, no había muchas posibilidades al alcance como para pensar esa utopía. Entonces, bien vale la crítica a esas experiencias, pero una crítica que no caiga en un punto de condena atroz, de una condena crítica que termine negando la propia esencia de las búsquedas tan profundas y tan humanas que muchas generaciones tuvieron, y que en muchos casos se vieron frustradas, y los genocidios no fueron genocidios perpetrados por esas generaciones, sino que en la mayoría de los casos fueron genocidios perpetrados en contra de esas generaciones que buscaban construir utopía. Me parece que ese texto es un texto crítico, profundamente crítico, sobre ciertas prácticas, pero que rescata la sustancia y la búsqueda de esas generaciones. Y yo creo que el otro texto, que Peniel, me parece que es como la antítesis de esa. Si Los Venerables es la tesis, me parece que Peniel es la antítesis, que habla de una. Perdón por usar categorías que por ahí está mal utilizadas, pero sé que acá hay especialistas que pueden estar mirando con reprobación, pero es lo que me surge. Me parece que Peniel lo que da cuenta es de una sociedad donde la utopía ya está muerta de entrada, donde las fuerzas contestatarias, las fuerzas que pueden poner en discusión al sistema, o están exiliados o se subsumieron a la lógica de ese sistema. Una sociedad donde el militarismo, el chauvinismo, lo dado parece perpetuo, parece que no hay posibilidad de cambiar esas cosas. Entonces también ese texto, Peniel, me llamó a la reflexión si no hablaba de que la utopía, o la búsqueda emancipatoria, o las búsquedas revolucionarias, o la búsqueda de cambiar las cosas, ya estaban imposibilitadas de antemano. Era imposible en esa sociedad imaginarse mundos distintos, y la única posibilidad que quedaba era o exiliarse o quedarse siendo funcional a un sistema que tenía por definición sostener las desigualdades, sostener condiciones injustas. Entonces la utopía en ese caso era una utopía que estaba aniquilada de antemano, era una utopía que estaba condenada a perder su razón de ser. Si la utopía es lo que te permite avanzar en esa sociedad, en la de Peniel, la utopía no tenía razón de ser, era un oxímoron, porque
Si la utopía te permite caminar, ahí no podías caminar, no podías cambiar nada porque estabas condenado a estar atrapado por las condiciones dadas. Entonces, en un texto de Los Venerables, la utopía llevaba a un genocidio en nombre de causas nobles. En el texto Peniel no había posibilidad de utopía porque estábamos condenados a lo dado y habían ganado ellos y era imposible revertirlo. Y me parece que, yo le decía a Mónica al oído recién, que tenía que escribir desde mi punto de vista la síntesis, o sea, la negación de estas negaciones de la sociedad donde se pueda vincular la utopía, esa sociedad más justa, y donde el sujeto pueblo sea un sujeto activo, sea un sujeto protagónico, sea un sujeto que está construyendo esa utopía. No hay un sector iluminado que es el que tiene el patrimonio y la propiedad de la sociedad que hay que construir, sino que no hay revolución sin pueblo, ¿no? Como no hay revolución sin pueblo, me parece que lo que me parece que hay que escribir, o que estos textos invitan a escribir, es esa utopía realizada por su propio pueblo. Y me parece que no es un texto que sea premonitorio o que intente pensar cómo sería la sociedad a construir, sino que me parece que ese texto debería reflejar lo que, perdón por intrometerme en tu tarea, ¿no? Pero debería reflejar lo que está pasando para mí en Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica hay un proceso profundo donde hay gobiernos parecidos a sus pueblos, donde los pueblos van escribiendo su historia, sin hoja de ruta, sin tener escrito de antemano a dónde hay que llegar. Hay un filósofo que decía que la historia no tiene ni telos ni sujetos, ¿no? Me parece que lo que está construyendo Latinoamérica hoy es un futuro sin que esté predestinado y sin que esté escrito en ningún texto sagrado y en ningún texto canónico. Me parece que hay una utopía en marcha, una utopía que se está escribiendo, una utopía que está empezando a edificar un nuevo tipo de sociedad, que no sabemos qué nombre va a tener, que no sabemos qué identidad va a tener, pero que se nutre de las mejores tradiciones de la historia de los movimientos populares, revolucionarios, históricos. Y yo creo que esa es la lectura que hoy se vive en la región, y me parece que es lo que exige a gritos, tanto Los Venerables como Peniel, que se ponga en texto, que se ponga en papel, que esa historia trágica, tanto de Los Venerables como de Peniel, no fue en vano, sino que permitió alumbrar una nueva etapa de la historia de la humanidad, donde la utopía se construye sin necesidad de genocidios y sin necesidad de subsumirse en lo dado cuando lo dado es malo. Y eso hay que hacerlo, me parece, sobre la base de la política, obviamente, sobre la base profunda de las convicciones y sobre la base del amor. Yo no creo que haya sociedad justa, sociedad liberada, sociedad en la que nos guste vivir, si no hay, no sé, sobre la base profunda del amor. Ese amor que inclusive en el texto de Los Venerables aparece como un grito desgarrador en un momento, en un pasaje donde no se puede, el amor no puede ni negarlo, la propia consecución de la utopía, como fue en un pasaje del texto de la Revolución de Octubre, que hay un fragmento, un relato en la página 81, si mal no recuerdo, que a mí me pareció brillante y lo quiero leer, que un personaje, Charles, estaba sufriendo, congojado en medio de los sucesos de octubre, cuando él había sido un militante que persiguió esas causas, que dice lo siguiente: durante los festejos por la victoria de la Revolución de Octubre, Iván encuentra a su amigo Dimitri. Esto contaba Acércate un poquito más al micrófono. Contaba Charles que durante los festejos por la victoria de la Revolución de Octubre, Iván encuentra a su amigo Dimitri, que abrazado a una botella de vodka, totalmente borracho, lloraba a moco tendido. Iván, sorprendido por tal exhibición de congoja, le pregunta a Dimitri por qué llora y cómo es posible que esté tan abatido ahora que la revolución ha triunfado, a lo cual Dimitri contesta: pero Natalia aún no me quiere. Hay una dimensión del amor tan profunda que sigue viva ahí en ese relato, que me parece que es parte de la llama con la cual vamos a edificar esa utopía
que es el texto que para mi gusto Mónica tiene que escribir y es lo que pide a gritos estas obras que ella escriba. Muchas gracias.